Título, bombazo. El padre de Hande Erçel da el visto bueno a Bursin, Secretos del paraíso turco, la historia detrás del rumor y el legado de Esenkalkapm ***. Hola, amantes de las series turcas, bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy aquí como siempre con las últimas novedades, los dramas más intensos y por supuesto, todo el salseo que tanto nos gusta de nuestros actores y actrices favoritos. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que lleva dándole vueltas a la cabeza a muchos de ustedes, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y más concretamente, la supuesta aprobación del padre de Hande a este romance que nos enamoró en la pantalla y fuera de ella. Vamos a desentrañar los secretos del paraíso turco, explorando las series que los unieron, los rumores que los rodearon, y la importancia del vínculo familiar, en especial la figura paterna, en la vida de Hande y por extensión, en el desarrollo de su historia con Kerem. Así que si eres fan de estas dos superestrellas y de las series turcas en general, no te muevas porque este vídeo te va a encantar. Antes de empezar, recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones y dale like a este vídeo si te gusta el tema que vamos a tratar. Empezamos. Para entender el contexto de esta aprobación paterna, que tanto revuelo ha causado, primero tenemos que hablar de la serie que lo inició todo, la que nos robó el corazón y nos hizo creer en el amor verdadero, Esenkalkapm, o Love is in the air, como la conocimos en muchos países de habla hispana. Pero antes de sumergirnos de lleno en la serie y el presunto visto bueno paterno, es crucial entender la trayectoria y el carisma individual de Hande y Kerem, dos figuras que ya brillaban con luz propia antes de coincidir en este proyecto. Hande Erçel, con su belleza cautivadora y talento innato, había labrado una sólida carrera en la televisión turca. Desde sus primeros papeles, demostró una capacidad camaleónica para encarnar personajes diversos, desde la joven rebelde hasta la heroína vulnerable. Su carisma y conexión con el público la convirtieron rápidamente en una de las actrices más solicitadas del país, y su popularidad trascendió fronteras gracias a la creciente ola de series turcas que conquistaron el mundo. Kerem Bürsin, por su parte, contaba con una experiencia internacional que lo diferenciaba. Habiendo vivido y estudiado en Estados Unidos, dominaba el inglés a la perfección y poseía una perspectiva global que enriquecía su trabajo. Su atractivo magnético y su talento para la actuación lo llevaron a participar en producciones tanto en Turquía como en el extranjero, consolidando su estatus como un actor versátil y con gran proyección. La combinación de ambos, Hande y Kerem, prometía ser explosiva, y Esenkalkapm fue el catalizador perfecto para liberar todo su potencial. Esta serie del género comedia romántica catapultó a Hande Erçel y Kerem Bürsin a la fama internacional. La trama es sencilla pero efectiva. Eda YLDZ, una joven florista brillante pero sin recursos, ve truncada su beca para estudiar arquitectura en Italia. Su camino se cruza con el de Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que le ofrece una solución inesperada: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de recuperar su beca. Obviamente lo que empieza como un simple acuerdo, termina convirtiéndose en algo mucho más profundo y complejo. Pero no nos dejemos engañar por la simplicidad aparente de la trama. Esenkalkapm supo tejer una historia que resonó con el público gracias a la autenticidad de sus personajes, la frescura de su guión y, por supuesto, la innegable química entre sus protagonistas. La química entre Hande y Kerem era palpable desde el primer episodio. Sus personajes, Eda y Serkan, tenían una dinámica fascinante, llena de tensión, humor y, sobre todo, una atracción innegable. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también en Latinoamérica, España y muchos otros países. Y por supuesto, los fans empezaron a fantasear con la posibilidad de que su amor traspasara la pantalla. Cada mirada, cada roce, cada diálogo cargado de dobles sentidos era analizado con lupa por una legión de seguidores que anhelaban ver su romance hecho realidad. La relevancia de Esenkalkapm para el tema de este vídeo es crucial, porque fue durante la grabación de esta serie donde surgieron los primeros rumores sobre una posible relación entre Hande y Kerem. Las miradas, las sonrisas cómplices, los mensajes en redes sociales, todo apuntaba a que algo más allá de la amistad estaba floreciendo entre ellos. Los foros de Internet se llenaron de teorías, análisis y montajes fotográficos que intentaban confirmar lo que muchos ya sospechaban, que la magia que se veía en la pantalla era un reflejo de algo aún más especial que estaba sucediendo detrás de las cámaras.
Un dato interesante sobre esta serie es que aunque la historia parece una típica comedia romántica, también aborda temas importantes como la ambición, la superación personal, la importancia de la familia y la lucha por los sueños. Además, la banda sonora de la serie es preciosa, con canciones que se han convertido en verdaderos himnos para los fans. La música jugó un papel fundamental en la creación de la atmósfera romántica y emotiva que caracterizó a Senkalkam. Desde baladas melancólicas hasta ritmos alegres y festivos, cada canción complementaba a la perfección las escenas y ayudaba a transmitir las emociones de los personajes. Pero volviendo al tema central de este vídeo, la relación entre Hande y Kerem, y la supuesta aprobación del padre de Hande, es importante destacar que ambos actores siempre han sido muy reservados con su vida privada. Sin embargo, la presión mediática y la insistencia de los fans eran tales que, finalmente, decidieron confirmar su romance durante un viaje a Maldivas en abril de 2021. La elección de Maldivas como escenario para su confirmación no fue casualidad. El paraíso tropical, con sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, parecía el lugar perfecto para celebrar su amor y escapar del bullicio mediático. Fue un momento muy emocionante para todos sus seguidores, que celebraron la noticia como si fuera un cuento de hadas hecho realidad. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, admirados y envidiados por su belleza, su talento y su amor. Las revistas del corazón se disputaban sus exclusivas, los paparazzis los seguían a todas partes y las redes sociales explotaban con cada foto o mensaje que compartían juntos. Ahora bien, ¿de dónde viene este rumor de la aprobación del padre de Hande? Pues bien, la relación entre Hande y su familia, especialmente con su padre, siempre ha sido muy cercana y especial. Hande siempre ha hablado con mucho cariño de su padre, describiéndolo como su mayor apoyo y confidente. Se sabe que la opinión de su padre es muy importante para ella, y que Hande valora mucho su consejo y su aprobación. La figura paterna en la vida de Hande siempre ha sido un pilar fundamental. La actriz ha manifestado en diversas entrevistas la influencia positiva que su padre ha tenido en su desarrollo personal y profesional. Su apoyo incondicional y su sabiduría han sido clave para que Hande haya podido superar los obstáculos y alcanzar sus metas. Tras la confirmación de su relación con Kerem, se filtraron algunas informaciones no oficiales que apuntaban a que el padre de Hande estaba muy contento con la relación. Al parecer, el padre de Hande siempre había visto con buenos ojos a Kerem, e incluso había llegado a conocerlo antes de que empezaran a salir juntos. Se decía que el padre de Hande apreciaba la personalidad de Kerem, su sentido del humor, su inteligencia y su talento. Además, se comentaba que el padre de Hande estaba muy contento de ver a su hija feliz y enamorada. Esta supuesta aprobación paterna alimentó aún más la fantasía de un romance de cuento de hadas, donde el amor superaba todos los obstáculos y contaba con la bendición familiar. Es importante recalcar que esta información nunca fue confirmada oficialmente ni por Hande ni por su padre. Sin embargo, la prensa turca y los fans de la pareja dieron por sentado que la aprobación del padre de Hande era un hecho, y que este era un factor muy importante en la felicidad de la pareja. La discreción de Hande y Kerem respecto a su vida privada alimentó aún más las especulaciones y los rumores. La prensa turca, conocida por su intrusismo y su afán por desvelar los secretos de las celebridades, se volcó en la búsqueda de cualquier detalle que confirmara o desmintiera la supuesta aprobación paterna. Más allá de Senkalkam, Hande Erçel ha participado en otras series turcas de gran éxito. Una de ellas es Güneş İnkler, o Sol de invierno como se le conoce en algunos países. Esta serie del género drama juvenil cuenta la historia de Güneş, una profesora de literatura que vive con sus 3 hijas gemelas en Esmirna. Un día Güneş conoce a Haluk Mertolu, un adinerado empresario que se enamora de ella y le propone matrimonio. Güneş acepta la propuesta, pero pronto descubre que Haluk esconde oscuros secretos. En Güneş İnkler, Hande interpreta a Selin Yılmaz, una de las hijas gemelas de Güneş. Selin es una chica rebelde, impulsiva y con un carácter fuerte. La actuación de Hande en esta serie fue muy elogiada, y le valió el reconocimiento del público y la crítica. Su interpretación de Selin demostró su capacidad para encarnar personajes complejos y llenos de matices, alejándose del estereotipo de la joven dulce e inocente. Aunque Güneş İnkler no tiene una relación directa con la relación entre Hande y Kerem, es importante mencionarla porque demuestra la versatilidad de Hande como actriz y su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. Además, esta serie fue un trampolín para su carrera, y le abrió las puertas a otros proyectos importantes.
Su participación en Güneşinkler le permitió consolidar su imagen como una de las actrices jóvenes más prometedoras de Turquía, y su popularidad siguió creciendo a pasos agigantados. Otra serie turca en la que Hande Erçel ha participado es Halka, o El Círculo como se le conoce en algunos países. Esta serie del género acción y suspense cuenta la historia de dos jóvenes policías, Cihangir Tepeli y Kaan Karabulut, que se ven obligados a trabajar juntos para desmantelar una organización criminal llamada Halka. En Halka Hande interpreta a Muide Akay, una joven periodista que se ve involucrada en la investigación de la organización criminal. Muide es una chica inteligente, valiente y decidida, que no duda en arriesgar su vida para descubrir la verdad. Su personaje en Halka le permitió explorar un registro diferente al que estaba acostumbrada, demostrando su capacidad para adaptarse a roles más exigentes y complejos. Al igual que Güneşinkler, Halka no tiene una relación directa con la relación entre Hande y Kerem. Sin embargo, es importante mencionarla porque demuestra que Hande es una actriz que no teme asumir retos y que está dispuesta a explorar diferentes géneros y personajes. Su participación en Halka consolidó su imagen como una actriz versátil y con una gran proyección en la industria del entretenimiento turco. Por su parte, Kerem Bürsin también ha participado en otras series turcas además de Sen Kalkam. Una de ellas es Şeref Meselesi, o Cuestión de Honor como se le conoce en algunos países. Esta serie del género drama cuenta la historia de dos hermanos, Yiğit Klc Concedilla y Emir Klc Concedilla, que se mudan a Estambul tras la muerte de su padre. Yiğit es un chico ambicioso y sin escrúpulos, dispuesto a hacer lo que sea para alcanzar el éxito. Emir, en cambio, es un chico honesto y trabajador, que cree en la justicia y la lealtad. En Şeref Meselesi, Kerem interpreta a Yiğit Klc Concedilla, el hermano ambicioso y sin escrúpulos. La actuación de Kerem en esta serie fue muy elogiada, y le valió el reconocimiento del público y la crítica. Su interpretación de Yiğit demostró su capacidad para encarnar personajes complejos y moralmente ambiguos, alejándose del estereotipo del galán perfecto. Esta serie, aunque no relacionada directamente con Hande, muestra la capacidad de Kerem para interpretar papeles complejos y poco convencionales, alejándose del típico galán de telenovela. Es un dato importante para comprender su versatilidad como actor. Su participación en Şeref Meselesi consolidó su imagen como un actor con una gran capacidad para asumir retos y explorar diferentes registros interpretativos. Desafortunadamente, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin en 2022. La noticia de su ruptura sorprendió y entristeció a muchos de sus fans, que todavía esperaban verlos juntos por mucho tiempo. El final de su relación fue un duro golpe para los seguidores de Sen Kalkam, que habían depositado sus esperanzas en un romance de cuento de hadas que trascendiera la pantalla. Las razones de su ruptura nunca fueron del todo claras, pero se especuló con que la presión mediática, las agendas de trabajo apretadas y las diferencias personales fueron algunos de los factores que contribuyeron a su separación. La presión mediática sin duda jugó un papel importante en el desgaste de su relación. La constante atención de los medios y la intromisión en su vida privada hicieron mella en su intimidad y dificultaron la convivencia. A pesar de su ruptura, Hande y Kerem siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. Ambos han hablado con cariño el uno del otro, y han agradecido el tiempo que pasaron juntos. Su madurez y profesionalidad les han permitido mantener una relación cordial a pesar de las circunstancias, demostrando que es posible superar una ruptura amorosa sin caer en rencores ni conflictos. Volviendo al tema inicial, y para concluir, la aprobación paterna en la relación entre Hande y Kerem es un rumor que surgió a raíz de la cercanía entre Hande y su padre, y la buena impresión que Kerem había causado en él. Aunque esta información nunca fue confirmada oficialmente, la prensa turca y los fans de la pareja dieron por sentado que era un hecho, y que este había influido positivamente en la relación. Sen Kalkam, la serie que los unió, sigue siendo un referente para los fans del género y un ejemplo de la química innegable entre Hande y Kerem. Más allá de la veracidad del rumor, lo cierto es que la historia de Hande y Kerem sigue fascinando a miles de personas en todo el mundo, que recuerdan con nostalgia el romance que nació en la pantalla y que, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado descubriendo los secretos del paraíso turco y la supuesta aprobación del padre de Hande Erçel a su relación con Kerem Bürsin. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la relación entre Hande y Kerem?
¿Creen que la aprobación del padre de Hande fue un factor importante en su felicidad? ¿Cuál es su serie turca favorita de Hande o Kerem? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus opiniones conmigo. Y por último pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y sigan disfrutando de las mejores series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.